Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo de entrevistas que estamos realizando los autores independientes de Almirante Brown, conociendo un poco la obra y a los artistas que están detrás de esa obra. Así que hoy tenemos una figura estelar de Almirante Brown, uno de nuestros queridísimos poetas, así que les voy a presentar y que él se presente, salude a su público, que ya está sumándose la gente. Walter Molina Lucero. Bienvenido, Walter. Gracias, Mariano. Bueno, gracias por lo de estelar. En realidad el estelar sos vos, la estrella Es un cielo de de estrellas los eso. escritores. Vos tenés muchos libros publicados. A veces la Sí, cantidad sí, la verdad no hace... que gracias por la presentación. Sí. Bueno, algunas ¿No preguntas hace ya las qué? ¿La pudimos calidad charlar ibas a en decir? otro... Algunas de estas preguntas ya las pudimos charlar en otros momentos de nuestras vidas, pero vamos a repetir capaz alguna de nuestras charlas para que la gente que nos acompañe hoy en esta entrevista la vea después, porque capaz que no hay gente conectada ahora, pero las entrevistas anteriores han tenido muchas visualizaciones. Así que vamos a repetir algunas de estas preguntas que entre nosotros dos hemos charlado en algún momento. Y, y bueno, y a partir de eso, encarar una charla, esperemos que amena para la gente. La de primera pregunta que te voy a hacer ahora es, mientras acá tenemos los primeros saludos, que nos saluda, felicita Antonio. La primera Qué pregunta es, grande, Antonio. ¿qué es para Walter Molina Lucero la poesía? Mirá, la poesía para mí es un medio de expresión y también un modo de hacer cierta política. En realidad es un modo de expresarme políticamente de aquello que me sensibiliza de una sociedad que, que creo yo está tomando un rumbo equivocado, distinto al que por ahí nos han formado nuestros padres, nuestros abuelos. Y ese rumbo, el modo que encuentro de expresar mi desacuerdo es a través de la poesía. Me sensibiliza eso. Muchos creen que mi poesía está vinculada con hechos propios y no es así. Lo que hago es ficcionalizar y poner el cuerpo muchas veces a aquellos sentimientos que sí son míos, pero basados en una percepción social y en los vínculos, por supuesto, en las relaciones interpersonales. Y bueno, y entiendo, con los años fui entendiendo que era un modo de hacer política, una manera de conducirse políticamente, ¿no? Cuando uno está comprometido o no con algo. Y me parece que también, hablando del compromiso, es un modo de comprometerse con lo que uno siente y con lo que uno quiere. Eso para mí es la poesía, por lo menos hoy. Seguramente si me lo hubieses preguntado hace 10 años, yo lo veía como una manera de quejarme del mundo o decía de esa manera, ¿no? Tal vez más breve, pero era una manera también, incluso en mi adolescencia, de burlarme del mundo, decía. Y muchos de mis escritos también usaba esa frase, ¿no? Es mi modo de burlarme del mundo, y es así. Es la manera de expresar lo que pienso y cuando uno expresa lo que piensa, ejerce un acto de política, aunque la gente no lo vea así, todo lo que uno hace es política, ¿no? Desde el buen día a la mañana, cuando entra a un negocio, si saluda o no saluda, eso es política, porque habla del reconocimiento hacia los demás. Cuando no saludan, significa que no reconocemos al otro. Y esas cuestiones que, como así te estoy comentando esto tan breve, digamos, tan detallista, esos mismos detalles son los que conforman mi obra, o por lo menos intento que formen parte de mi obra. Bueno, acá yo tengo una libreta que ya la he mostrado en otras ocasiones en las entrevistas, donde yo no tengo nada anotado de lo que voy a preguntar, nada. Pero sí voy anotando las cosas que dice mi entrevistado para ver si le puedo repreguntar algo. Vos dijiste, si yo volviera 10 años atrás, seguramente no pensaba lo mismo. Bueno, contanos a la gente cuál fue tu primer libro y las sensaciones que tenías en ese primer libro.
Mira, el primer libro fue Las veredas del abismo, fue en el año 2008, tenía 20 años, y lo que traía ese libro eran resabios de mi adolescencia, formas de ver el mundo, como hablaba antes, desde mi adolescencia. Lo que tenía de particular ese libro que habla de un estado límite, ¿no? Ya desde el nombre, las veredas del abismo, de ese estado límite por el que muchas veces todos tenemos que atravesar. Y en esa crisis, que muchas veces no es observada porque uno no se da cuenta hasta que la atraviesa, perdemos la sensibilidad y con la que nos comunicamos con las otras personas. Y uno se termina transformando en algún momento de esa crisis en una persona cruel, termina siendo víctima, termina estando en una situación. Yo recuerdo de ese libro una frase que decía: entonces me encontré ahí, solo y abatido, en las veredas del abismo, sin saber bien a dónde iba, pero encontrando el mejor lugar para caer. Creo que esa sensación límite de que a veces todo te desborda, eh, producto en realidad lo que llevaba a ese desborde a la persona o al narrador eran las relaciones interpersonales. Y creo que ese desborde también tiene que ver con la adolescencia, y eso es lo que yo pensaba hace 10 años. Era mi modo de criticar ese mundo en el que yo, claro, como un adolescente, recién me estaba insertando en el mercado laboral, insertando en el mercado, digamos, social, si querés, ¿no? Y llamo mercado porque efectivamente considero que también las relaciones interpersonales, por lo menos en el último tiempo, se están capitalizando bastante. Así que sí, en esa sociedad que me recibía como adolescente y a la que yo no estaba de acuerdo con muchos de sus valores, y eran muy distintos a los que yo traía, no solo como individuo, sino también como mi formación, y claro está, como adolescente, y encontrarse con un mundo donde uno tiene un cierto precio, tanto desde lo laboral como desde lo afectivo, y donde va perdiendo uno la inocencia, y en esa situación de desborde uno se encuentra en unas veredas del abismo. Y eso era lo que yo quería comunicar. Así que hace 10 años hay cosas que han cambiado, por ahí las transmito de una forma más madura, pero esta capacidad de sorprenderme y de sensibilizarme creo que se repiten sobre los mismos hechos. Y bueno, y a veces obviamente cuesta escribir, pero bueno, no voy a seguir hablando solo. Uy, perdón, se cayó. No voy a seguir hablando No, solo porque, nada, te dejo que me preguntes. bueno, bueno, entonces tenemos como tu primer libro Las veredas del abismo, como contaste recién. ¿Cómo hoy este poeta, Walter, con 4 libros, no encima ya, 4 libros encima, 4 o 5 libros encima, Sí, sí, así ve, es. ve a ese Walter de los inicios? Esto para que los chicos jóvenes que se están lanzando a escribir escuchen un poco a los artistas que ya tienen una trayectoria. ¿Cómo ve este Walter con 10, 15 años encima, ese Walter de sus inicios? Bueno, la verdad que con la palabra que se me ocurre es valentía. Lo que no es valiente es esto que se cae. La verdad que mis inicios creo que se tienen la valentía. Para mí eso fue el valor fundamental para encarar eso, porque había que salir a mostrar lo que uno hacía, y en lo personal, en ese momento donde las redes sociales no eran abundantes, de hecho recién estaban naciendo, era algo incipiente, el hecho de ser joven me cerró muchas puertas. Vos hablabas antes de que soy una persona de mucho tiempo en el Almirante Brown, y es cierto, el único o uno de los pocos lugares que me han abierto las puertas fue la Casa de Cultura de Almirante Brown, a la que siempre estoy agradecido y siempre nos abre a todos los artistas de la zona. Pero a mí, siendo joven y solamente con mi libro bajo el brazo, me acerqué para poder mostrar lo que hacía, y me dieron lugar. Y la verdad es que la valentía de haber atravesado distintas puertas, porque es así el término atravesar, porque me las han cerrado, como decía, esa valentía, esa capacidad de lucha, creo que es lo que trasciende a todas las épocas
y a las circunstancias. Entonces, a cualquier joven que hoy esté con entusiasmo por publicar o salir a mostrar lo que hace, que lo haga y que sepa que si bien le pueden cerrar algunas puertas, que no le coarten la libertad para escribir, que no le coarten las ganas de salir a mostrar lo que hacen. Te pueden cerrar las puertas, pero no te pueden cortar el deseo de salir afuera. Eso es lo que yo también en ese momento me planteé. A mí me podrán cerrar una puerta, pero las ganas que yo tengo de salir a mostrar eran mayores o son mayores. Y eso es lo que me pasó. Hoy en día también me pasa, ¿no? Nos pasa a todos nosotros que somos autores autogestionados, pero sí, en ese momento tenía el doble problema, por así decirlo, la doble dificultad de que era joven. Y bueno, hablando un poquito de esto de salir al mercado, que anoté, ¿no? Que vos dijiste salir, que al mercado con mi libro, porque, con término capitalista. ¿Por qué crees que la poesía ha perdido lugar en el mercado? Siempre en un mercado cada vez más estrecho, el literario, ¿no? Cada vez más chiquito. Pero ¿por qué la poesía ha perdido lugar ante, por ejemplo, las novelas, los libros de autoayuda o la historia, los libros de novelas históricas? ¿Por qué crees que la poesía hace muchos años ya ha perdido un lugar que tenía casi en preponderancia dentro de la literatura? Yo creo que es por esto que hablábamos al principio, de esta capacidad de sorprenderse que va menguando con la gente, de sorprenderse y de sensibilizarse. Porque la poesía son sentimientos, básicamente sentimientos puestos en imágenes. Por lo menos es mi modo de entender la poesía, el modo de construirla, la manera de construirla. Entonces, la novela por ahí lo que tiene son hechos y está un poquito más digerido y después está, claro, la interpretación de las acciones que van realizando los personajes. Entonces creo que por ahí la poesía tiene una entrelínea que es bastante difícil a veces para un pensamiento poco crítico que tenemos hoy, producto de que tanto desde las redes sociales como desde todos los medios, desde todas las herramientas que tenemos para formarnos, ese tipo de instrumentos y de instrumentos comunicativos, ¿no? Hacen que la gente pierda esta capacidad de leer la entrelínea y del pensamiento crítico. Entonces preferimos ver cómo nos entregan el paquete, el producto. Como te decía antes, Las veredas del abismo, solamente por nombrar un ejemplo de lo que, y por ser autorreferencial de lo que estoy diciendo, ya habla de una situación límite y la gente en aquel entonces me vinieron a preguntar si a mí me pasaban esas cosas, si yo tenía problemas de ese tipo. Y la verdad es que no, que era una crítica, era ficcionalizar los sentimientos que yo tenía de rechazo y de repudio a muchas situaciones que por ahí podrán ser típicas, pero tienen una entrelínea que merece ser analizada. Y la poesía nos da esa libertad y esa posibilidad porque es bastante amplia la interpretación. Creo que la novela no. E incluso para mí es difícil escribir una novela. ¿Por qué me es difícil? Por esta sensación de que tengo que darle a la gente las cosas un poco más resueltas. Y a mí me gusta esta idea de que interpreten. Y bueno, nada, es eso. Pero también voy a decir algo, estoy tratando de escribir una novela, voy a confesarles algo, me cuesta mucho, pero por esta cosa de que no puedo poner tantas imágenes, tiene que ser más hechos, más puntual. Bueno, y avancemos un poco entonces en la carrera de Walter. Le recuerdo a la gente, estamos con Walter Molina Lucero, autor de Almirante Brown. Si quieren mandarle un mensaje o alguna pregunta, se conectan ahí en el Facebook y le hacemos la pregunta a Walter. Avancemos. La vereda del abismo, ¿cuándo lo publicaste? ¿En qué año? 2008. Y tenía 2008. 20 ya, sí. 2008. ¿El siguiente libro, cuál y cuándo fue? Bueno, el siguiente libro fue expuesto, fue en el año 2011. Ya lo empecé a armar en el 2010 y en el 2011 sale a la luz.
Lo que tuvo expuesto fue esta idea de salir a los mercados, como hablabas vos antes. Tuve una sensación un poco chocante para mí, de sentirme observado. Ese libro sí podría decir que es un poco más confesional o personal. De hecho, tiene todo un capítulo que habla de sentimientos y de hechos muy propios, porque esta sensación de estar en una vidriera es rara, sobre todo cuando tenés 20, 21 años. Yo pasaba por un local, siempre fui bastante tímido, bastante reservado con mis cuestiones privadas. Y encontrarme a los 20, 21 años en una vidriera que tuviera mi libro, o que la gente me preguntara cosas sobre eso, o me escribieran, o me llamaran de colegios, o me llamaran de lugares de prensa, era curioso, era raro, y esa sensación donde el producto me había trascendido a mí. El producto no era lo que yo quería expresar. Después había como una crisis ahí, y esa sensación de estar expuesto, de sentirme vulnerable, me fomentó escribir ese libro, y pensé en todas aquellas cosas que estaban expuestas para todos y que muchas veces pasaban desapercibidas. En Expuesto hay una frase que, si mal no recuerdo, dice algo así como: todo está ahí y todos lo miran, pero nadie lo ve. Y está la diferencia, ¿no?, entre mirar y ver. Entonces, yo sentía eso, que todos miraban, pero nadie veía lo que estaba pasando, nadie veía no solo la realidad, sino que también el producto que yo llevaba a las vidrieras no era Walter, era un producto, era pensamiento que yo tenía, pero no era yo. Así que nada, eso fue el segundo libro. Tuve una particularidad de presentarlo en distintos lugares. La verdad que fue muy bueno. Es una Bueno, linda entonces experiencia. tenemos el segundo libro Expuesto, y ya avanzamos al tercero, ¿no? Que ya estamos en minúscula, ¿puede ser o no? Sí, sí, Minúscula le tengo mucho afecto. Creo que a todos le tengo afecto, porque son como los hijos de uno, claro, ¿no? Los libros, ¿En qué pero año? es mi ¿En qué año? debilidad. 2014, la verdad que ahí fue bastante bien. En ese caso, como producto, se agotó el libro, no tengo más ejemplares. Bueno, vos lo sabés bien, Mariano, incluso también en las ferias ha sido bastante comprado. La cuestión es que Minúsculas son los pensamientos y la poesía llevado a líneas. Es mínima la redacción, y también fue un desafío que yo me planteé, de escribir cosas breves pero contundentes, porque en definitiva yo sentía que lo importante era breve, contundente y pequeño. No necesitaba de grandes extensiones. Cuando yo empecé a visualizar todo eso, y que la tendencia de la gente era leer cosas breves, y además de eso, eh, le, escribir, digamos, escribir para ese público, no solamente porque lo consumían, sino por una cuestión de interpretación, porque a la gente no le costaba una poesía larga o lo que sea, porque perdía esta entrelínea que yo tantas veces he nombrado acá, y tantas veces me había esforzado en hacer Sí. llegar al público. Fíjate Y ahí que, creo que lo logré, en ese libro lo logré. fíjate que en general, digamos, esta tendencia de achicarnos con las redes sociales a escribir poco y más la imagen de muchas de las redes sociales hace que Minúscula sea un producto actual. Pero también esta imagen se contradice, por ejemplo, que el público lector, el público que le gusta la literatura así que asidua y que lee mucho, va a esos negocios, a esas librerías, y se compra libros de 500 páginas. Entonces está el Sí, público masivo que pretende leer poco y minúsculo, con palabras de Walter, y después tenés un público lector que compra un Harry Potter de 800 páginas, digo, por citar un ejemplo. Les recuerdo a todos que, salvo Minúscula, que está agotado, pueden adquirir el libro actualmente, en este tiempo de pandemia, en www.sinsalirdecasa.brown.gov
y ahí pueden adquirir los libros de Walter o de cualquiera de los otros autores independientes del municipio. Mando el chivo para que aparezca ahora en la mitad de la entrevista. Bueno, y llegamos al último libro, que es un libro por la tapa premonitorio. Así que mostralo, sí. Te pido que lo muestres ahí en pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí vemos al protagonista, que aparece un gran actor, el protagonista de la tapa, con un barbijo. Sí, y un guante. Y un guante acá. Y un guante de la chica que la conozco y no vamos a dar el nombre porque no sé. Lucía. Lucía, sí, bueno. No, igual lo dice acá, Lucía da Fonseca, sí. Lucía. Bueno, contanos, sin meternos todavía en el libro, el porqué de la tapa y después charlamos un poquito del libro. Bueno, primero hablas de premonición. Esta tapa se hizo, la sacamos la foto el 21 de septiembre de 2016, el arte de tapa. Lo hicimos en una locación, no la voy a divulgar, pero al aire libre y fue el 21 de septiembre de 2016. Y lo particular el libro salió el año siguiente, en el 2017, los primeros meses, pero lo particular es que si bien, como decís vos, es premonitorio, para mí era algo que iba a suceder, que ya sucedía. Lo que hoy estamos teniendo como aislamiento es algo obligatorio, pero en realidad en ese momento, cuando yo lo escribí, hablaba de un aislamiento voluntario, de una superficialidad, de la manera de llevar las relaciones a un plano muy trivial, muy irrisorio y muy endeble. Y sobre eso hablaba. Y hoy en día nos vemos obligados a tener este tipo de vínculos virtuales. Y de eso me quejaba o reclamaba. Yo hablaba antes de que escribo para expresar mi desacuerdo sobre algunas cuestiones y tratar de invitar a la gente a reflexionar. Y en este caso hablé de eso, ¿no? Del aislamiento. Por lo menos eso es lo que trató de simbolizar quien hizo el arte de tapa. Y me dijo, la persona que hizo el arte de tapa me dijo, dice, no, está bueno el libro, dice, pero no creo que vendas mucho porque la gente no va a tener ganas de pensar estas cosas en este momento. Y efectivamente no fue muy vendido. Pero yo digo, Walter, porque acá encuentro yo lo leí el libro, pero encuentro una contradicción que es en esto que contás vos, que hace el arte de tapa, con el título. El título no expresa esto que expresa el arte de tapa. ¿No lo sentís así? O quizá habría que compatibilizar las dos cosas. El título con la tapa. Digo, por ejemplo, si vamos a un ejemplo, una novela policial, aparece un arma, aparece sangre en la tapa. Acá se llama Sonámbulo, le contamos a la gente, porque capaz que vio muy rápido el título. Sonámbulos con duraznos en almíbar, y después tenemos esta etapa que sí expresa este aislamiento, que está muy lograda la tapa en cuanto a lo que quiere expresar. Pero no se llama aislamiento el libro, sino que se llama Sonámbulo con duraznos en almíbar. Así que, ¿por qué Sonámbulo con duraznos en almíbar? Bueno, pero el hecho de estar sonámbulo es un modo también de estar aislado de todo, ¿no? El hecho de creer que uno está despierto, pero no lo está, y esa sensación social a la que estábamos inmersos, donde nos decían que las cosas eran de una manera, pero eran de otra, era un estado de sonambulismo, pero con cierta dulzura, con ciertos duraznos en almíbar para tratarnos de tener con las zanahorias. Ahí te estamos perdiendo un poquito, ¿eh? A ver. Sensación. Ahí. La sensación es la que trata de expresar con el título. Y la imagen también habla de eso, del querer tener vínculos superficiales o vínculos donde uno crea que tenga cierta profundidad, pero no las tiene. Y hoy en día que estamos despertando hacia un mundo nuevo, que se está acabando el hecho de estar sonámbulos,
Ojalá la gente pueda tomar dimensión de que la vida no es esta sensación de superficialidad, sino que hay que comprometerse más con las cosas, con los hechos, con las personas. Y creo que esa capacidad de compromiso y de sensibilizarnos que perdimos nos trajo todos los problemas que hoy tenemos como coronavirus. En definitiva, lo compartía, creo que lo escribí acá atrás en este pizarrón, lo compartía la otra vez con alguien, mientras un mientras espera, un intercambio de ideas, lo compartí con alguien. Ahí está. Decía que compartí con alguien, y creo que lo escribí acá atrás, en un intercambio de ideas, que el coronavirus no es más que aquello que nosotros buscamos, ¿no? Esta sensación de estar aislados, esta cosa de tener relaciones virtuales de todo tipo, del que no quería ir a trabajar, bueno, que no salga a trabajar, que se quede en la casa, el que quería estar todo el día en internet, que esté en internet, el feminismo porque lo mata más hombres que mujeres, o sea, todo lo que las cosas que se venían quejando socialmente, ahí las tienen, o sea, todo lo que se pidió al universo está ahí. Entonces habría que replantearse también lo que estamos pidiendo al universo como sociedad. Y esto mismo está en este libro. Yo me quejé, incluso habla del virus, pero del SIDA, donde una persona le comunica a otra que está infectada de SIDA y que la invita a hacerse el análisis, pero con un tono cruel para generarle preocupación a aquella persona que era su ex novia, o su ex compañera, o su ex amante, no sé, no me queda muy claro a mí tampoco como escritor, pero esa compañera sexual le comunica a este señor que se haga el test del SIDA porque probablemente está infectada como estaba él. Y bueno, esa es la sensación. O sea, hablaba de virus también y del aislamiento también. Y esta crueldad, ¿no? También esta crueldad que tenemos como sociedad, que por ejemplo queremos salir todos a la calle, yo me incluyo, ¿no? Atropelladamente, sin considerar de que estamos poniendo en riesgo la vida también de otras personas y nos estamos poniendo en riesgo nosotros. Pero ¿sabés qué pasa? Vamos atrás hablábamos antes del mercado, vamos atrás del dinero, vamos atrás de otras cosas que no son importantes. Estamos en un estado de sonambulismo todavía y nos estamos endulzando con los duraznos en almíbar, creyendo que la vida es esa dulzura que se acaba, porque los duraznos en almíbar también se acaban. Los duraznos en almíbar, si no los consumís, se ponen feos, es cierto, pero no toda la vida son duraznos en almíbar, no toda la vida es postre. En un momento habla del postre y demás, se refiere al durazno en almíbar y hace esta analogía o esta metáfora de esta sensación de sentirse endulzado socialmente con que las cosas están bien, con que yo puedo viajar, con que yo puedo hacer esto, con que puedo hacer lo otro, con que puedo tener 50 novias porque me hablo con un montón en el Tinder, le hago esto, le hago lo otro. Bueno, no, todo eso no sirve, no existe, no funciona, porque lográs esto. Lográs esta relación que vos decís, uy, qué chica bonita, o qué chico agradable, o mirá qué bien, se viste bien, o tiene el último celular, como intenta mostrar que tiene el de la tapa. Pero eso termina, eso circunstancial no sirve, no es lo importante. La belleza también se deteriora y tiene una porosidad invisible, la porosidad tan invisible tanto como lo es este coronavirus que nos vino a exponer, hablando de expuesto, nos vino a exponer estas grietas, estos dolores, estas falencias que tenemos como humanidad. Pero bueno, claro, a mí me lo había dicho, como te decía, el que hizo el arte de tapa, me dijo, mirá que dice, es muy para pensar mucho. Y bueno, claro, todo esto que yo dije, nada, no, a veces la gente no tiene ganas de pensarlo, prefiere ver una serie de Netflix, como decías antes, prefiere una novela, algo más resuelto que andar pensando en las relaciones superficiales, o si la chica con la que salió ayer o el chico con el que durmió anoche, la persona esa es
digamos, tiene una relación profunda o qué quiere de uno, y sin embargo no pensamos en eso, ¿no? Pensamos en la satisfacción momentánea y bueno, ahí estamos, sufriendo ahora el coronavirus, pero también yo cuando salgo a la calle y veo toda a la gente con el barbijo, lo siento como un happening de la tapa de mi libro y me río un poco, ¿no? Trato de tomármelo con humor. Y bueno, ahí anoté mi famosa libretita o algo que deslizaste al pasar, pero que seguramente te generó cierta sorpresa, también desde lo comercial, ¿no? ¿Por qué crees que ha mermado de la venta de tus libros en particular, en este caso con estas expectativas que tenías tan grandes con Sonámbulos, si crees que es una cuestión del mercado, como vos decís, no que justifique que es una cuestión de mercado, digo, mercado en general, si eso existiera, el señor mercado, o si hay un cambio de tendencia, ¿por qué crees que el público no entendió la tapa o no entendió el título? ¿Qué es lo que crees que sucedió, digamos? Lo digo porque vos lo Yo tiraste al creo que eso pasar, que... ¿eh? Sí. No, no, me parece bien la pregunta. En realidad, creo que tiene que ver un poco que el nombre es confuso y es raro, genera pregunta de qué se trata, no es claro ni es explícito con el contenido, y el arte de tapa no explica qué es lo que pasa. Tal vez con esto de la cuarentena la gente por ahí se siente un poco más atraída y más propensa a leerlo, a este libro. Vamos a venderlo ahora Respecto, entonces. Vamos a sí, venderlo vamos a ahora. venderlo ahora. Vamos a venderlo acá. Compren ahí sin salir de casa. No, Muy bien. el tema Muy es, bien el ahí. tema es que, el tema es, Mariano, que tampoco yo hice mucha promoción, esta es la realidad. No lo presenté oficialmente nunca, este libro. Y la otra cosa es que, a ver, tal vez al no presentarlo y al no hacer mucha difusión, el boca en boca, que es nuestra mayor fuerza de ventas, no estuvo funcionando mucho. Bueno, Pero sin embargo, con minúsculas, sí, sí. bueno, eso es lo que está bueno de contarle a nuestro público que está mirando la entrevista, que como autores independientes, autores autogestionados, uno no solo se sienta a escribir, escribe, averigua imprentas o editoriales pequeñas que le puedan imprimir el libro, lo paga, por lo general paga su propia edición, a su vez tiene los libros en la casa, tiene que presentarlos, tiene que difundirlos, tiene que llevarlos a lugares para que lo vendan o páginas como esta donde poder, o sea, es un trayecto que no solo termina como para un autor cuando terminó de escribirlo, dijo, le puso fin al libro, sino que está todo un proceso para que el libro llegue al lector, que quizá la gente desconoce y está bueno que vos lo menciones así como dato importante. Quizás mi libro no es ni mejor ni peor que Minúsculas, que vendí un montón, sino mi libro no lo pude difundir por cuestiones personales, temporales, de mercado, de lo que quiera, como se debía, digamos. Bueno, ese es uno de los motivos. Ese es uno de los motivos que también a uno le falta el tiempo. Yo no estoy hablando de que sea un mal contenido literario. Creo que, al contrario, creo que es bastante logrado, o por lo menos mejor que el primero, seguro. O sea, yo voy sintiendo que hay un progreso personal. Por lo menos me siento satisfecho con lo que quiero manifestar. La verdad es que es cierto lo que vos decís, la dificultad de los escritores autogestionados para poder difundir su obra, bueno, nada, es difícil. Ahora bien, lo que son los tiempos, y uno trata de hacérselos, y como hablaba también antes, de que las puertas se cierran, o nos cierran las puertas, y bueno, es uno el que tiene que tener la voluntad de abrirlas o buscar otras que estén abiertas, porque que nos cierren la puerta no nos puede impedir o no nos puede quitar las ganas de salir afuera a hacer lo que uno quiere. Y respecto a lo que es producción literaria y eso, no quiero olvidarme de comentar que estoy armando algo que probablemente lo distribuya en forma gratuita en un libro digital, nada físico, algo breve con distintas publicaciones que había hecho en el pasado y publicaciones no de libros, sino que participaba yo en una revista, Non Jams, con artículos
de opinión y bueno, irme echando un poco de poesía nueva con cosas que publiqué anteriormente, pero en pequeñas distribuciones que la gente por ahí no conoce o no sabía que yo había tenido esas participaciones literarias o antologías también que participé junto con muchos de los autores de acá de Almirante Brown. Tenemos 2 antologías de cuentos con todo, creo que se llamaba el libro. Después hubo también alguna por el centenario de Longchamps. Hay un par de libros que por ahí están dando vuelta que por ahí no son míos propios, pero sí tienen material que me gustaría dar a conocer en forma gratuita en algún momento. Eso es lo que estoy trabajando ahora y creo que a través de lo gratuito también se puede llegar a más personas y por ahí también hablando de los escritores jóvenes que en algún momento vos me preguntaste, una manera de difundirse es por ahí generar un pequeño dossier de 5 o 6 poemas o textos para que lo puedan difundir por mail o con gente que por ahí. ¿Por qué digo por mail? Porque el mail son personas que por ahí ya están, digamos, adheridas a lo que uno hace, puedan una lista de suscripción o por cualquier medio difundirlo para que la gente pueda acceder a estos primeros materiales. Obviamente que si pueden publicar mucho mejor, porque la manera de darle cierta formalidad a la carrera de escritor, al hobby, llámese como quiera, es publicando. Así que háganlo si pueden. Y si no, busquen participar en antologías o busquen acercarse a estos grupos, independientemente de la edad, ¿no? Busquen acercarse a estos grupos para poder compartir lo que tienen, porque estos espacios como el que vos nos das, Mariano, la verdad que hace que uno se sienta bien y que valga la pena lo que hace, porque nos cuesta mucho, y vos también, a vos también que tenés mucha historia, son más que nosotros de esto, hace como 20 años que haces este camino de autogestión. Bueno, son cosas que prefiero mantener escondidas porque salta mi edad. Bueno, bueno, Walter, me encantó esto. Yo esto ya lo dejaría como cierre porque ha sido muy lindo, pero igual te voy a dejar unos minutos para que cierre la entrevista. Le quiero contar a la gente que el jueves por este mismo medio va a estar Carlos Monticelli, así que a las 19 horas el jueves va a estar Carlitos Monticelli, así que te agradecemos, Walter, en nombre de los autores independientes de Almirante Brown, estos minutos que has tenido. Ya saben que pueden conseguir el libro de Walter ahora en la cuarentena en sinsalirdecasa.brown.gov.ar. Aprovechen que les llevamos el libro a la puerta. Además, se lo llevo yo y me ven a mí también. Bueno, así que, Walter, te dejo unos segunditos para que cierres. Así que unos segunditos para que hagas un cierre de tu presentación y nos estamos viendo seguramente en cualquier momento. Bueno, Mariano, la verdad que agradecerte, como te decía recién, el espacio, siempre tan generoso con los distintos autores. Además de ser un gran escritor, sos una gran persona y en lo personal he disfrutado mucho los momentos que hemos compartido y seguramente seguiremos compartiendo cuando nos den la posibilidad de encontrarnos en algún escenario o en alguna feria, ¿por qué no? Así que qué bueno que va a estar Montis, es un gran escritor también, así que agradecerle a los que participaron. Yo acá no puedo ver quienes estén participando, así que les mando un saludo a todos. Y bueno, también gracias a vos, Mariano, nuevamente, y estamos por acá. Cualquier cosa nos encuentran y si no, por Facebook también me pueden buscar y vamos compartiendo material. Perfecto. Bueno, esto ha sido Walter Molina Lucero desde acá, desde Almirante Brown para el mundo entero. Muchas gracias. Hasta la próxima jueves, 19 horas, Carlos Monticelli.